Bueno, bienvenidos a este curso de sistemas embebidos. Lo vamos a ir revisando con la plataforma de Arduino con una pequeña introducción. Sin embargo, vamos a revisar en esta parte los conceptos teóricos que son necesarios para después dedicarnos lentamente a la práctica. Bueno, ¿por qué nosotros trabajamos con sistemas embebidos? Es por la revolución industrial, ya que en relación de que los trabajos han ido evolucionando en relación de las necesidades que se tiene en la sociedad, las máquinas nos han ido acompañando de cierta manera para realizar los esfuerzos físicos que antes la hacían las extremidades de nuestro cuerpo. Pues nos basa desde la primera que en sí las máquinas reemplazan directamente a los músculos, ¿sí? En una segunda fase donde las máquinas ya quieren generar diferentes tipos de procesos que se vuelve mucho más adecuado en sí el trabajo de las maquinarias. Nos encontramos ahora en una tercera donde el sistema lo que quiere es también tomar sus propias decisiones o en este caso simular ciertos comportamientos de la persona. Y una cuarta y una última que estamos en este caso con las nuevas redes, por ejemplo 5G, la inteligencia artificial, es que el sistema no dependa de ninguna forma de las personas, sino que tenga una comunicación entre otras máquinas para poder desarrollar su propio trabajo, es decir, una autonomía general. Ahora, dentro de ello hay que especificar que existen los microcontroladores y los microprocesadores, ¿sí? ¿Cuál es su diferencia? Que los microprocesadores, sí, que está a la derecha la imagen, como por ejemplo un Core i7, que es muy actual utilizado, es que está muy desarrollado o muy enfocado al procesamiento de datos y de información. Eso significa que por sí solo él no puede trabajar. Necesita de la conexión de memorias, de periféricos, de entrada-salida, para que pueda interpretar o pueda tener la rotación de datos que necesita. En este caso, si hacemos un ejemplo con un computador normal, este procesador debería tener diferentes tipos de memorias y conectores que le permitan, en este caso, tener una comunicación con el mouse, con el teclado o con la pantalla. Sin embargo, para evitar hacer todo este proceso y que generalmente son placas de gran tamaño, los microcontroladores se enfocan a que las memorias, los periféricos y los módulos de comunicación se encuentren dentro de un solo DIP electrónico. Entonces, los microcontroladores tienen todas estas funcionalidades ya que no se basan en sí en tener altas prestaciones computacionales, sino que puedan interactuar de mejor forma con el ambiente. Ahora bien, ¿cuáles son de estos microcontroladores los que más se utilizan? En este caso es Arduino. ¿Sí? Arduino, ya que está basado en software y hardware libre, permite desarrollar sistemas electrónicos y un prototipado de una ágil manera, ya que anteriormente se basaban en muchas licencias o en muchas restricciones y ahora con esta nueva plataforma pues necesitamos el dispositivo, conectarlo al USB y trabajar sin ningún problema. Entonces con eso ahorramos tiempo, en este caso en desarrollo y también costos. Pero no hay que olvidarnos que dentro del microcontrolador que se encuentra aquí, dentro del Arduino, ¿sí? Tiene diferentes funcionalidades y hay que saberlas configurar, programar y saberlas también interpretar. Internamente, el microcontrolador, sí, tiene, en este caso es un Atmega 328, tiene 28 pines, 14 pines por lado, pero que Arduino lo ha simplificado de tal manera que esté dividido solo en una numeración que vamos a tener los pines digitales, en este caso en la parte derecha, numerados desde el 0 al 13, y los pines, en este caso, análogos digitales. ¿Sí? ¿Qué es análogo digital? Es una conversión, ¿no es cierto?, del voltaje que nosotros vamos a tener, por ejemplo, de condiciones atmosféricas, de velocidad, de temperatura, ¿sí?, que son continuos en el tiempo, pasarlo a un lenguaje binario para que el microcontrolador lo pueda entender. ¿Sí? Entonces, a pesar de que en Arduino lo simplifica, un pin que está conectado puede tener diferentes funcionalidades. Por ejemplo, el pin número 8, ¿sí? En este caso está dividido por puertos, ¿sí? Como puertos de 8 pines. Y este pin número 8 está disponible para, por ejemplo, para tener una señal de reloj,
para tener una interrupción que después las vamos a ir trabajando, ¿sí? Y otras funcionalidades más. Otro caso muy particular, por ejemplo, es el pin 0, ¿sí? Que está relacionado al puerto D0, que luego lo vamos a entender un poco más claro, pero también puede ser comunicación serial, o sea, puede recibir datos, puede encender o apagar LEDs o recibir datos de un switch, o puede también tener interrupciones. Interrupciones, para hacerlo muy breve, lo que significa es tener diferentes banderas o diferentes alarmas para que el sistema ejecute diferentes líneas de programación en el momento necesario. Entonces, para nosotros darle a entender al microcontrolador cuál es la funcionalidad que nosotros la vamos a utilizar dentro del Arduino es mediante los registros. Entonces, los registros, que están muy relacionados también a los puertos, ¿sí? Tienen una diferente distribución a la que presenta Arduino. Como ven, por ejemplo, los conversores análogos digitales están relacionados a registros o a los puertos PC0 hasta el PC5, ¿sí? Que es, digamos, una manera mucho más técnica de poderlo representar. Los pines, en este caso, desde el 0 al 7 van a ser desde el PD0 hasta el PD7 y los demás, desde el 8 al 13, sería desde el PB0 hasta el PB5, ¿sí? Teniendo en cuenta algunas funcionalidades extras, que el Arduino también proporciona voltajes de 3.3 voltios y 5 voltios para conectar diferentes dispositivos, ¿sí? Teniendo en cuenta algo muy importante, que hay que tener mucho control en la corriente en la que se vaya a trabajar. Recordando que esta placa puede soportar una corriente máxima de 200 miliamperios y por pin podríamos dar hasta 20 miliamperios, ¿sí? Pero ahora, internamente, todas las funcionalidades del Arduino y las que las vamos a programar y entender es todo esto. O sea, de una parte interna, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Son periféricos de entrada-salida, o sea, para encender, apagar LEDs, ¿sí? Para tener, por ejemplo, un manejo de los conversores análogos digitales, tener diferentes módulos de comunicación, para manejar, como les comentaba, la parte de interrupciones o diferentes alertas, pero en sí, en la programación, nosotros nos vamos a basar en 3 puntos, o bueno, en este caso 4 puntos importantes. La memoria SRAM, que es donde se almacenan las microinstrucciones del microcontrolador. En sí es la encargada de traducir el código en alto nivel que nosotros lo generamos, en este caso en lenguaje C, pasarlo al código máquina en unos y ceros para que el sistema lo pueda entender. La memoria flash es donde se va a almacenar nuestro programa y va a tener las diferentes variables a manejar. La memoria EPROM, que son las variables que en este caso van a ser no volátiles. Sí, y la CPU. La CPU en sí va a ser encargada de todo el procesamiento y la transferencia de datos hacia todos los periféricos y todas las funcionalidades del sistema. Ten en cuenta algo más, ¿no? Como funciones específicas es que se tiene, por ejemplo, un perro guardián que en sí es uno encargado de vigilar todo el procesamiento del sistema y generar alertas en caso de que algo suceda. Sistemas de ahorro de energía para que el microcontrolador, en este caso, se duerma cuando no esté trabajando al 100% o no tenga datos que procesar. Y la otra parte importante es la generación de señales de reloj, para que todo el sistema, en este caso, tenga el sincronismo y todos sepan cuándo y cómo enviar los datos. Este reloj se lo puede trabajar o se lo puede configurar de una manera interna o de una manera externa mediante osciladores externos. Cabe recalcar que generalmente los Arduinos trabajan con una señal de reloj entre 8 y 16 MHz. Ahora, vemos un poco más adentro esta parte de la CPU, que para nosotros es muy importante. Y la CPU en sí es un conjunto de registros y las funcionalidades que tienen cada una de ellas. Algo muy importante para recalcar, que es la ALU. La ALU es la unidad aritmética lógica donde va a procesar todos los datos, ¿sí? De suma, resta, multiplicación y todas las condicionantes. Pero para ello necesita diferentes tipos de registros. Entonces, los registros en sí son espacios de memoria que nosotros le tenemos que configurar para indicarle al procesador estos pines qué funcionalidad va a tener. ¿Sí? Hay otros registros, por ejemplo, el contador del programa, que está vigilando y está monitoreando para saber qué línea de código se está trabajando. Registros de instrucción, que como les comentaba, lo que hace es diferentes líneas de código
entenderlas y poderlas transformar a un código o a un lenguaje binario para que lo entienda el sistema y algunas otras más, ¿no? O sea, es algo muy, muy breve de lo que queremos trabajar. Ahora, las memorias en sí están divididas en tres sectores importantes. La primera es la memoria flash, que tiene una capacidad de 32 kilobytes, que está dividida en tres sectores. La primera es el buteo, ¿sí? Que es la parte en donde permite la comunicación USB dentro del Arduino hacia el computador para la transferencia de datos. Tenemos un sector que está, en este caso, no establecido, ya que van a almacenarse todas las variables que va a trabajar el sistema. Y la otra parte es el código de funcionamiento. Entonces, obviamente, estas dos partes son flexibles en relación a las necesidades y el tipo de programación que nosotros manejemos. Ahora, la RAM es la que, como les comentaba, es la encargada de generar la debida comunicación entre lo que nosotros programamos a lo que el sistema debe de reaccionar. Entonces, para ello está dividida en registros. Entonces, los registros son espacios de memoria, como se ve en la parte derecha, que generalmente es de 8 y 16 bits, ¿sí? Y que cada uno de ellos o cada posición del vector sirve para configurar de alguna manera al microcontrolador. En algunos casos no es solo una posición, pueden ser varias en relación a una codificación binaria para establecer las funcionalidades. Entonces, para recapitular todo esto, necesitamos para trabajar con un microcontrolador es conocer los registros que debemos de configurar. Nuestro código se va a almacenar o va a ser interpretado mediante el SRAM y la memoria flash va a ser donde va a almacenar toda la programación y va a generar la rotación de todos los datos. Entonces, esta es una breve introducción de los microcontroladores. Pueden generar cualquier tipo de pregunta y espero que podamos ya empezar a trabajar con la parte práctica. Espero que la disfruten. Nos vemos.